Ayer tuvimos la charla en la UMPA sobre la potencialidad científica aplicada al turismo que tiene toda la cuenca carbonífera, con una buena participación, así que muy contento. Y de paso disfrutando bastante el frío, Lo que extrañaba. yo soy team frío, pero mal, así que bueno, disfrutando de Río Turbio. Bien, perfecto. Bueno, un día muy particular, hablando de esto del turismo científico, hoy, en este momento, se está llevando todo el ritual para liberar a Wallach, que esto también está atravesado por muchas disciplinas. Exactamente, la parte histórica, la parte simbólica, la parte Antropológica. antropológica, la parte ornitológica también, el tema del estudio de las aves. Hay que entender de que nosotros estamos rodeados de ciencia. Ujú. Esto de salir por la radio es ciencia. Entonces, el tema de la divulgación y la difusión y cómo se van a conocer esos conocimientos ancestrales, como en el tema del cóndor, o el hecho del patrimonio tangible o intangible que tiene el río Turbio, son todos elementos que de una u otra forma se han ido estudiando a lo largo del tiempo y de esa forma se han ido consolidando. Nosotros tenemos que ver cómo los traducimos y cómo los interpretamos para poder realizar actividades llamativas para que las personas se decidan trasladar a la cuenca carbonífera y no pasar de largo como está sucediendo actualmente, ¿no? Mm. El lunes yo llegué a Calafate y quise sacar un pasaje a Río Turbio y me dijeron a Río Turbio no entramos. ¿Por qué no? No, porque llegan a 28 de noviembre y de ahí pasan a Natales. Mm. Entonces, eh, esas situaciones porque en el colectivo venía coreanos, venían suecos, venían estadounidenses, venían otros argentinos también, y se hartaron de sacar fotos a la usina. Cuando llegaron al Valle de Primavera se empezaron a sacar fotos, pero pasaron de largo. Mm. Entonces, todo ese conocimiento, todo ese bagaje que nosotros tenemos, industrial, identitario, vinculado al tema del carbón, el tema de la paleontología, no muy lejos de acá, en forma lineal, hace poco se encontró un cocodrilo fosilizado cerca de Ujú. Calafate. Sí. Está bien, estamos a 300 kilómetros de Calafate porque tenemos que ir a Esperanza, pero si lo hacemos linealmente, ¿cuántos kilómetros tenemos? Tenemos menos de 100 kilómetros lineales. Entonces, acá se han encontrado amonitas, se han encontrado conchillas, se han encontrado todos restos fósiles de maderas fosilizadas que... Ajá. ¿Y qué hacemos con esto? Entonces, es todo eso que nosotros tenemos, que lo vemos como algo normal, habitual, como que ya no importa, bueno, el turista lo interpreta de otra forma, lo ve de otra forma, y está en nosotros ver cómo podemos proyectar eso. De que el privado empiece a invertir, empiece a generar eh, eh, negocios en relación a la actividad turística, entender de que el turismo es un valor agregado a la minería, no es Ujú. una depredación a la minería, de que gracias al turismo se pueden conocer los aspectos geológicos del carbón, cómo se creó, cómo se conformó, por qué el nivel de calorimetría que tiene, por el tipo, por qué tenemos distintas capas de carbón, todo eso es ciencia. Entonces, pero está guardado, está guardado, está resguardado en el territorio y como que todavía no entendemos muy bien cómo usarlo. Bueno, en ese caso, la charla de ayer fue justamente un relevamiento de investigaciones que han ido haciendo distintos profesores de la UMPA sobre dinámicas de antropología, geología, paleontología, ornitología, botánica, entomología, el estudio de los insectos. Todos esos elementos que a nosotros nos parecen comunes tienen ese grado de sorpresa que con un poquito de inversión, porque no hace falta mucho, porque hoy el celular nos genera un montón de cosas que antes necesitábamos tener que invertir. Necesitábamos lupas, necesitábamos cámaras de fotos, andábamos todos cargados. Hoy en el celular tenés todo. Le haces el Ujú. zoom, ves el insecto, ves la hormiga así de grande. Entonces, todas esas cosas de la ciencia aplicada al territorio nos permiten justamente ese conocimiento más interesante de la zona. De hecho, mira, en la zona de Río Negro, viste que ayer, por lo menos yo lo vi ayer en un video, que hallaron este huevo que muchos pensaban que era un huevo de ñandú, terminó siendo un Mm. huevo en perfecto estado de un De un dinosaurio. dinosaurio carnívoro, sí.
el streaming del CONICET. Exactamente, y eso genera este turismo, porque ya se está pensando a ver y recorrer y hacer como, ¿viste lo que antes era el corredor petrolero? Ujú. Bueno, ahora el corredor paleontológico y recorrer Sí. distintos museos, distintos lugares donde se han descubierto fósiles, para que las personas que estén interesadas vayan y corran, recorran, vean, trabajen, descubran. Exactamente. Ayer me mostrábamos una foto de un alumno de la UMPA, Mauricio Agüero, ¿sí? Ujú. Mauricio durante un tiempo, que no sé si actualmente sigue trabajando en el tema del Cañadón de los Loros, y me mostraba fotos que están ahí, en el Cañadón de los Loros, de hojas fosilizadas, las maderas fosilizadas, ¿sí? El hecho de las amonitas, en el Cañón de los Loros. Y hace poco Entonces, fue noticia el sapito, la rana, no sé, no me acuerdo bien. claro, también eso, cuando se abrieron las calles del Cerro de la Cruz, cuando se abrieron las calles del Cerro de la Cruz, que pasaban las máquinas, levantaban y teníamos un montón de piedras con fósiles. ¿Y qué hacíamos? Nosotros las pateábamos, dejábamos de lado. Y hoy caminás y no los ve nadie. ¿Por qué? Porque alguien se avivó y se las llevó y las resguardó. Eso es patrimonio de Río Turbio, eso es patrimonio de la cuenca. Pero hay un desaprovechamiento de eso, hay una falta de comunicación Ujú, en relación a eso. sí. Y bueno, la charla de ayer se trataba de establecer esos contactos, esos puentes, de decir, las investigaciones están, la universidad hace su trabajo en el territorio, está a disposición del público, porque el relevamiento que hice lo hice en relación a revistas en internet, a todos accesos libres. Todo el mundo puede acceder a todo lo que yo investigué y a lo de lo que investigaron los otros docentes. Entonces, ese conocimiento está. Falta alguien que se siente, lea, porque son muchas horas de lectura, y en base a eso se le empieza a ocurrir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y el conocimiento de las plantas medicinales, cómo se utilizaban las plantas acá para poder hacer ungüentos, para poder el dolor de cabeza, el dolor de muelas, todos esos elementos que uno dice, bueno, pero es herbalismo, es botánica. Y es parte de la ciencia, es parte del proceso ancestral de cómo hacían las pastas y demás cosas, que todos esos conocimientos nos generan esa dinámica territorial turística que en ninguna otra parte de Santa Cruz está tan consolidada como en Río Turbio en 28. Porque si nosotros nos ponemos a hacer un análisis del turismo científico que tiene Santa Cruz, encontramos tres elementos muy puntuales. Ujú. El glaciarium, Sí. un Calafate. Porque en el glaciar no te explican la cuestión glaciológica del glaciar. Vas y sacas fotos y se terminó. Listo, sí. Si Pero querés una explicación, al Museo Glaciar. exacto. El bosque petrificado de Jaramillo. Ujú, ¿Sí? Y la Laguna Azul en Río Gallego, claro. que es volcanológica. Entonces, tenés esos tres elementos que encima están dispersos en el territorio. El único que cuenta con infraestructura y con personal que te pueda hacer una visita guiada es el Glaciarium. Los otros vas por tu cuenta, mientras que nosotros, y encima tenés que hacer un montón de kilómetros para poder hacerlo. Porque tenés que hacer unos 100 kilómetros por el bosque petrificado, 80 kilómetros por la Laguna Azul. Nosotros tenemos 10. Claro. Entonces, falta esa parte de la chispa de decir, bueno. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de otras localidades. Porque está bien el ecoturismo, está bien el turismo deportivo, está bien el turismo cultural, pero eso lo tienen todos. Y yo no puedo competir a nivel paisajístico con Calafate o con Chaltén presentando el circuito del Bosque de los Duendes. Porque ellos tienen el mismo paisaje y tienen infraestructura. Ahora, vos caminás por los circuitos del Chaltén y caminás por los circuitos del Calafate, y cuando caminas el piso no suena hueco. En Río Turbio sí. Por las Mallines y la Turba. Mira. Entonces, explicar eso de por qué mientras vos vas caminando por el Bosque de los Duendes suena hueco, ya es algo diferenciador, que estás haciendo lo mismo que en otros lados, pero tenés un elemento distinto, diferenciador, que las personas van a decir, che, ¿es cierto que suena hueco? Entonces hace falta ir a ver y los vas a tener acá experimentando, y de esa forma empieza el flujo de la movilización. No hace falta empezar de cero, porque Río Turbio y 28 de noviembre ya tienen elementos desarrollados a nivel turístico.
pero hay que encontrarle la vuelta de rosca para que no sea lo mismo que el resto y diferenciarnos. Y yo creo que la ciencia es el elemento indispensable en este caso. Ujú. Sí, de hecho, por ejemplo, algo que está haciendo, que se hizo una gran publicidad, tiene que ver, por ejemplo, con el té de Nire. O el Shin, Claro. viste, que hace Cagadolce, bueno, que ya está tomando una relevancia distinta, porque tiene un elemento distinto, que es el Nire, que llama la atención, hay una pregunta de qué es el Nire, como que está, pero falta justamente esto de tomar el recurso y crearlo, darle una vuelta de rosca. Hacerle la narrativa. Exacto. Hacerle la narrativa. El hecho de preparar gente, de incentivar justamente este año, por ejemplo, se hicieron muchísimas críticas en muchísimas radios sobre para qué sirve la FIT, la Feria Internacional de Turismo. Que es un gasto de plata, que la gente, que los de la oficina de turismo van a pasear, no hacen nada. Bueno, ¿cómo haces vos para ofrecer un territorio si no es a través de ese tipo de ferias? Las personas que tienen transporte, las personas que tienen alojamiento, las personas que tienen, qué sé yo, bicicletas para hacer cicloturismo, las que hacen kayak. Vos tenés 20 empresas, que las 20 empresas no se van a movilizar a Buenos Aires porque es un gasto exuberante. Ahora, vos mandás a 3 personas y te ofrece esas 20 empresas privadas. Entonces, esos privados se benefician con la difusión que hace la parte pública, que para eso sirve. La parte pública no tiene que desarrollar productos turísticos y ejecutarlos, porque el Estado normalmente no los cobra. Entonces se genera competencia desleal. Vos tenés que ir, difundir, hacer publicidad, promover el desarrollo de la actividad, decir, bueno, nosotros tenemos por ofrecer esto. Y de esa forma, a medida que van surgiendo mayores iniciativas, van surgiendo también mayores intereses de inversión exógena, o sea, de gente que no es de acá, pero que quiere invertir. Y de esa forma se van generando grupos de presión para poder mejorar las condiciones de calidad del destino. Calles, acceso a rutas, agua potable, ¿sí? Conexión de Wi-Fi o telecomunicaciones. Entonces, de esa forma se va generando un beneficio positivo dentro de lo que es la comunidad. Después está en la forma de manejo de no terminar como Bariloche o como Barcelona, ¿no? Pero en este caso que estamos en un proceso de surgimiento, que es un problema porque Río Turbio hace más de 50 años está en un proceso de surgimiento turístico. Ya tenemos que estar en una fase de consolidación. Sí. Entonces, ¿No encontramos yo no soy dueño de la verdad. Sí. ¿Sí? Seguramente si dentro de una hora o mañana traes otro profesional del turismo, va a decir, no tiene idea de lo que está hablando porque yo opino esto. Cada maestrito con su librito. Bien. ¿No? Pero en función a lo que yo sé y lo que más o menos me muevo, me parece de que la beta está por ese lado. De que la dirección de turismo o el municipio es el que tiene que generar esos elementos de decirle, bueno, yo te doy estas posibilidades para que vos inviertas y yo te voy a dar a conocer a nivel país. Y de esa forma, una vez que se empiecen a ver de que los circuitos ya empiezan a funcionar, de que hay una dinámica turística interesante, ahí los prestadores de Calafate van a empezar a decir, mirá, acá tenemos un elemento complementario. Ya no tenemos que pasar de largo Río Turbio y 28 de noviembre, ahora nos tenemos que quedar un día. Y esas redes colaborativas se tienen que construir con tiempo, pero es lo que pasó durante la construcción de la usina. Cuando se hace la construcción de la usina, se crearon elementos inmobiliarios como hoteles, pero estaban destinados a las empresas. ¿Qué pasó cuando las empresas se fueron? Y se vaciaron, quedaron ahí. Y estamos hablando de 10 años, más o menos, 8, 10 años, en la cual el municipio tendría que haber hecho análisis de desarrollo de la actividad turística, aprovechando, diciendo, bueno, yo voy a tener un hotel, y decirle, yo te ofrezco esto, el hotel que diga, bueno, porque yo puedo tener un montón de hoteles, pero cuando viene la gente, ¿qué tengo para hacer? No sé, no hay nada. El Bosque de los Duendes, el Museo Minero, si no caes en un feriado o en un fin de semana, porque ahí está cerrado, y después fíjate qué es lo que podés hacer en el centro. Tenés que desarrollar esos elementos. Si no, la inversión nunca va a llegar. Uno espera de que la actividad turística sea la panacea y que nos vamos a llenar todo de plata y nos vamos a llenar de dólares.
Pero si vos no empezás a generar esas acciones disruptivas, o sea, competitivas de diferenciarme de lo que ya está, y es muy difícil, es muy difícil. Bueno, me hiciste acordar a una agencia de turismo en el Calafate que para buscar esto de diferenciarse de otras agencias de turismo, lo que le ofrece al turista extranjero es la visita a las pingüineras. Pero llegás a Calafate, de Calafate hacen 3 horas hasta Río Gallegos, pero ellos te lo ofrecen. Sí. Y atrae. Entonces, de repente un turista internacional que viene de Israel, de Europa, tienen la posibilidad de tener un día el glaciar, otro día el Chaltén y otro día la pingüinera. Y su experiencia fue amplia. ¿Y por qué no Río Turbio 28? Ahí es donde tenemos que empezar a buscar nuestro destacado. O potenciarlo más. Ayer estábamos discutiendo con algunos docentes en la UMPA y estábamos hablando de ¿por qué Calafate se empecina tanto en abrir pasos fronterizos nuevos cada vez más cerca del Calafate? Qué buena pregunta. ¿Y para concentrar todo ahí? Para que mí, no se dispare nada para otro lado. Después de discutirlo bastante, para mí, Beloni está viendo algo que Río Turbio no está viendo, y el Calafate está viendo como una amenaza potencial al Río Turbio. Puede ser. Y antes de que Río Turbio se despierte, porque sabe de que tiene mucho más que ofrecer que Calafate, en cuanto a diseño, en cuanto a experiencias, en cuanto a salir solamente de vivir del glaciar, porque nosotros tenemos por ofrecer industria, cultura, ciencia, tenemos un bagaje, un horizonte de oportunidades mucho más importante que el de Calafate. Para mí nos están viendo como una amenaza. Entonces se están adelantando. Pero eso lo están viendo ellos. Hay que hacer de que Río Turbio vea ese potencial que desde el lado de afuera lo están viendo, lo están analizando, lo están estudiando y se están preparando para cuando Río Turbio se despierte. Entonces, mientras antes se despierte, mejor. Sí. Es una opinión personal, ¿no? Es un análisis que me parece de que va por ese lado. Si no, ¿por qué tanto empecinamiento en abrir cada vez Cancha Carrera en su momento? Ahora que tengo entendido que están abriendo otro. Y cada vez con más conectividad, que también va a terminar perjudicando a Puerto Natales. Ojo Claro. al piojo ahí. Entonces, hay todo un tema en el medio. Sí, se entiende. Bueno, hoy, por ejemplo, yo lo que veía en las redes sociales, bueno, se hizo mucha publicación en relación a la liberación de Hualac. Justo coincide que tenés unos viajantes que están haciendo también publicidad, y esta publicidad, que son influencers, que quieras o no, termina siendo una publicidad internacional, porque el influencer tiene seguidores de distintas partes del mundo y que termina beneficiando. Pero algo que para nosotros por ahí, ahora, hace 4 o 5 días, se le está dando mayor difusión. Cuando faltaba más difusión, me parece un trabajo distinto. El influencer es un arma de doble filo. Sí, coincido. El influencer modificó sustancialmente la planificación y el desarrollo de la actividad turística a nivel mundial. Porque ante esto que decís vos, el tema de la publicidad internacional, de los millones de seguidores, de los vivos y demás cosas, hoy yo contrato al influencer para que me venga a hacer publicidad de que Río Turbio y 28 de noviembre son las mejores localidades de Santa Cruz para hacer turismo, y si tiene un buen manejo de redes sociales, ese influencer va a hacer de que la temporada 26-27, 25-26 se nos llene de gente, se nos sature 28 de noviembre y Río Turbio. Ahora, vamos a esperar de que eso se repita el año siguiente. Pero el año siguiente el influencer lo contrata a los antiguos. Entonces, el año que viene, todos los que podrían haber llegado acá van a ver el influencer y van a decir, no, ahora los antiguos es mejor que Río Turbio 28 de noviembre, y se van a ir todos a los antiguos. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Hay un caso en Europa, con problema del influencer, ¿viste Frozen? Sí. Bueno, ¿viste el castillo de Arrendel? Todo eso. En un momento iba caminando un influencer por uno de esos pueblitos perdidos en el medio de Europa y ve un lago y ve el castillo en el cual se había inspirado Disney, y sacó una foto. A los 6 meses, era un pueblito de 2.000, 3.000 habitantes. A los 6 meses tenían sobresaturada la gente, tuvieron que levantar un paredón de 3 metros, rompiendo toda la hegemonía del paisaje,
porque no era una localidad preparada para el turismo. Hubieron casos en los cuales los turistas iban y abrían las casas particulares sin pedir permiso para ir al baño. Entonces, ese tema del influencer terminó destruyendo un espacio que era propio y particular del residente. Hay que está bien, no estoy en contra del tema de los influencers, pero hay que tener cuidado con cómo se maneja al momento de diseñar y de promocionar acciones turísticas. Sí, yo lo pensaba más por el lado de el contenido y el conocimiento, porque a veces, viste que el influencer se lo toma como la palabra, o se ha considerado como la palabra que sabe. La persona que sabe. Y sí, muchas lamentablemente. veces, ese es el problema. Igual que los streaming. Son como las personas que saben, que tienen conocimiento, y en realidad son personas comunes y ordinarias como cualquier otro ser humano, pero a veces carecen justamente del contenido. Y hablan porque hay que llenar un tiempo determinado, y en eso que hablan, el conocimiento se diluyó y pasó y se divulga falsas informaciones. Ese es por ahí el famoso vos podés estudiar mucho, pero yo lo vi en TikTok. Definitivamente. Que fue algo que sucedió también, que se notó claramente en lo que fue la pandemia. Viste que de repente en la pandemia había muchos médicos sin haber pasado por la universidad. Y para mí ese es el problema con el influencer. Que si no tiene contenido, que si no está preparado con conocimiento fehaciente, termina siendo perjudicial. Bueno, justamente, volviendo al tema del turismo científico, ahí hay una necesidad de contar con un profesional de esa ciencia que yo voy a contar. Si yo tengo que contar los beneficios y las características del ñire, yo no tengo idea. Yo sé que el ñire es un arbustito muy bonito, que cambia de color durante los distintos tipos del año, que se encuentra en la parte de Patagonia y que se terminó mi conocimiento del ñire. Ahora, yo necesito un botánico al lado que me diga, no, el ñire tiene esta forma de la hoja, cambia de color por estos procesos químicos que va haciendo, este es el nivel de altura porque el tema de los vientos. O sea, todo el conocimiento de ese lo tiene un científico específico de eso, que está bien. Me va a decir, sí, porque el Nofagatus, no sé qué tanto, yo no me voy a poner a hablar en latín, el turista no me va a entender en latín con los nombres científicos que se ponen, entonces a mí el botánico me va a decir, esas características duras, yo me tengo que sentar con el botánico y decirle, che, esto no lo entiendo, explícamelo de otra forma, hacer una traducción de ese conocimiento. Hacerlo coloquial. Hacerlo más coloquial, ablandarlo, acomodarlo, amoldarlo y después hacer una interpretación de esa traducción para poder hacer una narrativa interesante y de que la persona vea y diga, ah, qué lindo arbustito, no, ese es un ñire y cambia de color por esto, que parece sonso, ¿sí? Porque dice, bueno, pero es lo que hace un guía, sí, pero el guía va y te explica, esto es un ñire, esto es muy bonito y se termina, no hay un nivel de profundidad. Soy guía de turismo, no voy en contra de los guías, pero hay una necesidad de mayor profundización a nivel científico, en ese caso. Las edades de cómo madura, cuánto crece, por qué la lenga tarda como 200 años en madurar. Todo eso, ese conocimiento es parte de la profundidad y encima permitir a la persona de que toque, se ensucie las manos, juegue, se genere conocimiento por medio de la experiencia, genera esas memorias que se mantienen después en el tiempo por tiempo indefinido. Exacto. Y esa memoria en tiempo indefinido va a hacer que se acuerde mañana y se acuerde dentro de 40 años. Y 40 años va a decir, ah, mirá, yo visité Río Turbio, yo me acuerdo de que me explicaron algo del ñire. Sí, suele suceder que cuando está atravesado por experiencia propia, tangible, el recuerdo y es distinto. Después eso ya empieza otra discusión de cuándo termina realmente el turismo. Si termina cuando yo vuelvo a mi casa y dejé de pagar, o termina cuando me muero. Es otra discusión más epistemológica, más larga, pero qué sé yo, es hermoso. La parte, ya estamos hablando de otra ciencia, la ciencia psicológica. Cómo conecta la persona, la parte afectiva, la parte cognitiva, cómo contrasta la persona un conocimiento previo que tenía y lo contrasta y lo compara y co-crea conocimiento en relación a lo que le explica el científico, lo que le explica después el guía de turismo, y se va con un conocimiento mucho mayor, o tenía conocimiento que capaz que era falso, o se actualizó en el tiempo,
porque las ciencias se van actualizando permanentemente y hay conocimientos que quedan obsoletos, y se va con un conocimiento mucho más interesante, mucho más, y después lo puede llegar a replicar incluso en su territorio. ¿Por qué? Porque tenemos aplicaciones que nos permiten ese tipo de ciencia ciudadana, como se le llama. Y hoy con el tema de inteligencia artificial, que sacas una foto, mantenés el botoncito, le haces un circulito y te dice toda la información de eso, es divulgación científica. Ujú. Entonces, tenemos elementos de lo que busquemos, no solamente en el piso, en la parte climatológica. Nosotros tenemos, ayer estaba dando el curso y veía la nieve. Y explicar por qué la nieve, por qué tenemos nieve en octubre. Entonces, todo ese tema, la parte de los vientos, que no sé si, viento otra vez. Gente del norte nunca experimentó un nivel de viento como el que tiene Santa Cruz. ¿Por qué no explotar el tema del viento como un recurso turístico también? ¿Cuántas veces vas a venir al sur a experimentar viento de 90, 80, 120 kilómetros por hora? Nosotros tenemos la habitualidad de decir, otra vez nieve, otra vez viento. Claro, y sacarle por ahí ese aspecto, esa connotación negativa, ¿no? Porque normalmente el viento de 100 y algo, 120, lo que significa es, bueno, la asistencia de bomberos, los techos que se vuelan, pero buscarle también la otra parte, ¿no? Como una perspectiva positiva o atractiva. Es parte de la experiencia. O sea, si vos vas a hacer una caminata en el sur, vos sabés de que tenés una alta probabilidad de que te llueva a pesar de que tenés un sol tremendo arriba tuyo. Porque si hay algo que caracteriza a la Patagonia, es la ciclotimia. Entonces, tenés nieve, tenés lluvia, tenés viento, tenés sol en un lapso de 5 horas. Pero no es como en otros lados que te dicen, no, porque llovió, nosotros suspendemos la caminata. Acá es parte de la experiencia. Es parte de vivir lo que vive el patagónico. Y es un elemento que tenemos que aprovechar. Y ya estamos preparados porque todo lo que tenemos térmico además, y además impermeable. Además, o sea, ya lo tenemos eso. Sí. Pero bueno. Muy apropiado. Es como les dije ayer. Nosotros desde la universidad les podemos entregar el conocimiento y la información y las investigaciones que nosotros hacemos. Está tanto en el privado como en el público, saber si les interesa innovar y a empezar a tender puentes entre ellos mismos y la universidad para poder empezar a desarrollar y salir de ese surgimiento y empezar a hablar de que estamos en un proceso de desarrollo turístico. Así que bueno. Bien. Estamos a casi un mes de que se realice el tercer encuentro de turismo, de investigadores de turismo científico. ¿Cómo va? Bien, ya tenemos a todos los disertantes. Hemos logrado un alcance internacional mucho mayor que en años anteriores. Ya llevamos cerca de 240 inscriptos. Bien. La mayoría obviamente son de Argentina, pero tenemos gente que se ha inscrito de Venezuela, de El Salvador, de México, de Perú, de Ecuador, de Colombia. O sea, hemos internacionalizado la UMPA gracias a la virtualidad en relación a este tipo de encuentros y nos encontramos hoy por hoy, afortunadamente, como un referente vanguardista del turismo científico desde la UMPA. Así que muy, muy contento porque este año vamos a tener gente de Catamarca, gente de acá de Santa Cruz, gente de Misiones, de Jujuy, hablando, y después vamos a tener el presidente de la Red Internacional de Turismo Científico, que es Fabián Burlón, de acá de Chile, a Erika Salazar, que es doctora en botánica, creo que es justamente de Colombia, y vamos a tener también personas de Ecuador que están planteando justamente una capacitación, una materia vinculada a turismo científico surgida que la están tratando de canalizar a través de ONU Turismo, o sea, de Naciones Unidas. Así que este año tenemos de todo. Muy bonito. En la parte vulcanológica vamos a tener principalmente en lo que es Cabiahue en Neuquén, hoy por hoy está haciendo los trámites para poder tener el primer geoparque de la UNESCO en Argentina, que tiene una de las únicas 7 cascadas ácidas a nivel mundial. La tenemos nosotros acá en Argentina. Así que estoy re contento porque realmente hemos empezado.
¿cómo se llama? Constanza Ceruti. Constanza Ceruti es una doctora en arqueología que es la primer mujer arqueóloga en altura que fue la que descubrió las momias de Yuyayaco en Salta, a 6.000 metros de altura. Y la tenemos también nosotros Mirá. este año. Así que tenemos profesionales de primerísimo nivel explicando y comentando cómo sus ciencias se pueden aplicar al turismo. Algo que se notó, bueno, en la transmisión anterior que hizo el CONICET en el mar argentino, es cómo la gente se suma a estas transmisiones. Hay streaming y streaming, ¿viste? Este streaming, el del CONICET, está muy bueno, como el que se está desarrollando ahora en Río Negro, Chubut. ¿Ustedes también tienen pensado hacerlo tipo streaming o van a hacer algún recorte o algo por el No, estilo? no, nosotros siempre, desde el 2023, Sí. es completamente virtual. No es a nivel de streaming, o sí, porque sale por YouTube en tiempo real. Los asistentes, por una cuestión de conectividad y demás cosas, los disertantes van a estar en el aula virtual y los asistentes van a estar siguiéndolo por YouTube. Así que estamos haciendo algo bastante similar. Parecido. Pero nosotros nos adelantamos el CONICET. Nosotros lo venimos haciendo desde el 2023. Pero bien porque en el 2023 llegamos a tener hasta 70 personas al mismo tiempo viendo. No me voy a comparar con el CONICET, obviamente, con 16.000 personas viéndolo. Nosotros somos una pulguita, nada más. Pero el año pasado llegamos a tener cerca de 50. Así que este año calculamos que vamos a andar en tiempo real, que obviamente se va recambiando y uno no va viendo la gente que entra y la gente que sale, pero yo calculo que vamos a estar teniendo un impacto de bastante personas, más de 150 personas seguramente en los 2 días van a estar pasando por las charlas. Bueno, genial, buenísimo. Bueno, ¿y aquí en la cuenca hasta cuándo te quedas? No, ya Ya. mañana ya tengo que partir, Bien. tristemente, pero me encanta Río Turbio, pero bueno, las circunstancias de la vida a veces hacen de que uno no pueda estar en el lugar que quiere. Aprovechar lo último que te queda de frío, la nieve, Full. la lluvia, todo. Totalmente. Todo junto. Bueno, me gustó haberte tenido acá, porque las charlas siempre resultan muy interesantes con vos. Bueno, Uno me lo alegro. traslada, lo que vive en la cotidianidad, viste que sale a caminar, que anda por acá, por allá, lo traslada y te das cuenta que estamos muy cerca de lo que es las disciplinas, la ciencia, y eso está genial. Siempre. Hay que tener en cuenta una cosa, de que cuando se invierte en turismo, porque no es un gasto desde el punto de vista estatal, se invierte en el territorio, no se está invirtiendo, no se debería invertir pensando solamente en que voy a traer más turistas. Y eso nos lo enseñó la pandemia. Cuando recién se abrían las puertas para que nosotros podamos salir, para que nosotros podamos recorrer a muy corto espacio de nuestras casas, hay un montón de municipios, y Río Turbio 28 también se dieron cuenta, no tenían que ofrecerle a su propia comunidad. No había parques, no había recorridos, no había actividades recreativas. Entonces, entender que cuando se invierte en turismo, se está invirtiendo en un recurso patrimonial que el 80% del tiempo de existencia de ese recurso no lo va a hacer uso el turista, lo va a hacer uso la comunidad receptora. Entonces, pensar en la mejora social es primero, y después ver si esa es la sociedad permite ese préstamo al turista para poder empezar a generar una actividad económica. Tenemos que empezar a hacer eso, porque si yo directamente lo ofrezco al turista, pierdo ese arraigamiento identitario a nivel territorial por una cuestión de generar una moneda. Y el que lo hace es como ir a un restaurante. Si uno hace un análisis de los restaurantes en cualquier parte, el 80% de los que consumen el restaurante es la comunidad local, no el turista. Sí. Entonces, ver eso, no hacer precios diferenciados sirve, el hecho de poder ofrecer las primeras experiencias, las primeras pruebas piloto con colegios, con gente de la zona, que tener un feedback, incorporar a la comunidad al desarrollo de la planificación turística, que normalmente no se la tiene en cuenta, es el paso fundamental para poder recién empezar a decir, bueno, ahí sí salimos del surgimiento y vamos al desarrollo.